Hola, ¿qué tal? Soy Isaac Valey, soy profesor de Economía en la Universidad Pompeu Fabra y hoy vamos a hablar sobre la economía de los datos o de Data Economy, basado en investigación que he hecho con Laura Belkamp y que está plasmada en este libro que publicamos a principios del año pasado. ¿Qué es la economía de los datos? Hoy en día, si pensamos en las empresas más valiosas del mundo, ¿quién tenemos? Tenemos Amazon, Google, Meta, entre otras, Nvidia, que son empresas que están muy relacionadas con la digitalización, con el mundo de los datos y de la IA. Y si vemos por qué es este auge de estas grandes empresas, hay realmente tres factores que en los últimos años han impulsado este gran crecimiento de la economía de los datos. Por un lado, tenemos avances tecnológicos que nos permiten el almacenamiento de una cantidad enorme de datos de una manera muy eficiente y muy segura. Segundo, tenemos avances en inteligencia artificial, machine learning y otros algoritmos de estadística aplicada que nos permiten analizar estos datos y sacar conocimiento de ellos. Y tercero, que creo que es lo más importante, es que hoy en día hay una cantidad enorme de datos que se generan simplemente por nuestras transacciones de todos los días. Si pensamos nada más en ir a la Pompeu esta mañana, ¿cuántas transacciones? Subir al metro, escuchar una canción, hacer una búsqueda, comprar un café, todo esto va dejando una huella de datos que luego se pueden utilizar para sacar información sobre nosotros, mejorar productos, entre otras cuestiones. Entonces tenemos estos avances tecnológicos que nos han llevado a una explosión en la cantidad de datos que tenemos. Ahora, tomemos un paso atrás. ¿Qué son los datos? ¿Qué diferencia un dato, digamos, de un lápiz o una manzana? Una de las características principales de los datos es que son bienes no rivales. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un dato sobre un producto o una persona, otra empresa u otra persona puede usar esa misma información para sacar conclusiones. Digamos que no se pierde necesariamente el valor de esta información contenida en los datos cuando muchos agentes las están utilizando. Entonces, esta no rivalidad, aunado a que los datos son información que nos permiten reducir la incertidumbre, es lo que ha permitido que las empresas puedan tener muchas mejor predicciones. Tiene una cantidad muy abundante de datos, herramientas para analizarlas, y eso hace que puedan reducir sus riesgos. Por ejemplo, puedan anticipar mejor cuándo van a tener un choque de oferta, un choque de demanda, una subida de costos, y al mismo tiempo pueden utilizar datos para usar los recursos de una manera más eficiente. Por ejemplo, si yo soy una empresa de marketing y quiero saber a qué tipo de consumidor le debo de poner un anuncio, no sé, en el Instagram o en el TikTok, al tener mayor cantidad de datos, puedo usar esos recursos de marketing y realmente saber dónde van a tener el mayor retorno, ¿no? Dónde va a haber los mayores clics y las mayores ventas. En segundo lugar, no solamente los datos hacen a las empresas más eficientes al tener menores riesgos y mejor alocación de recursos, sino que también pueden generar mayor poder de mercado. ¿Esto qué quiere decir? Una empresa que ha acumulado una gran cantidad de datos va a poder hacer mucho mejor predicciones que otra empresa que apenas está empezando y no tiene esta gran base de datos, y por lo tanto va a ser mucho más eficiente, va a llegar a un mercado mucho más grande, va a hacer muchas más transacciones, y como dijimos que cada transacción da más datos, ahí va a empezar un loop, un feedback loop, o en castellano sería un bucle de retroalimentación de datos, donde entre más datos tenemos, hacemos mejor predicciones, y esas mejor predicciones nos llevan a hacer más transacciones que nos dan más datos, para de nuevo empezar el bucle. Mejores predicciones, eh, mejor toma de decisiones y mejores datos. ¿Ok? Entonces, tenemos estos bucles que lo que han generado en los últimos años ha sido que un fenómeno que son las empresas superestrella. Tenemos estas empresas que mencionaba al principio, que han acumulado una cantidad de ganancias y márgenes enormes, y en gran cantidad se debe a los datos que han acumulado. Tenemos estas empresas superestrella. Por otro lado, tenemos potenciales trampas de pobreza, de datos, digamos, donde empresas nuevas que no pueden llegar a acumular esta cantidad de datos, pues se mantienen pequeñas. Entonces, uno podría pensar que con el auge de la economía de los datos,
hemos tenido a la vez empresas que cada vez se vuelven más grandes, empresas superestrella, empresas que se quedan pequeñas, menos dinamismo en la entrada y salida de empresas, y entonces son fuerzas que generan divergencia. ¿Ok? Ahora, un aspecto también interesante de esta economía de los datos es que muchas veces las empresas para adquirir los datos de los consumidores lo que hacen es un trueque parcial. Por ejemplo, si pensamos en servicios como herramientas de GPS que nos ayudan a llegar a la escuela, al trabajo, en realidad son gratis, entre comillas. Ellos nos están ofreciendo un servicio, nosotros les damos datos sobre nuestra localización, los viajes que utilizamos em, a cambio. Ese sería un trueque total, ¿de acuerdo? Ahora, también hay trueque parcial, en el que, por ejemplo, al hacernos miembros, una loyalty card, o estamos dispuestos a darle datos a una compañía, ellas nos dan un descuento. Entonces ahí estamos pagando una parte con dinero y otra parte con nuestros datos. ¿Cuál es la cuestión interesante aquí? Que al no ser tan explícitos estos descuentos que nos dan, realmente como consumidores no tenemos toda la información necesaria para poder decidir con qué empresa irnos. Si esta nos da mejor descuento que esta otra. Entonces, pensando a futuro, creo que es importante que las políticas, la regulación vaya a ser más transparentes estos descuentos que tienen que ver con este trueque parcial de datos por servicios o bienes digitales, dándole más información a los consumidores para que podamos tomar mejores decisiones. Espero que esta introducción a la economía de los datos sea interesante para ustedes. Y esto apenas es un debate en la academia, en el sector privado y en el gobierno, y veremos mucho más en los siguientes años. Muchas gracias.